Espíritu Santo, te amo. Tú sabes que no puedo hacer esto sin ti. No quiero hablar sin tu presencia, sin tu unción, sin tu gloria. Hoy siento en mi espíritu que este mensaje es para alguien que ha estado esperando, para alguien que ha estado llorando en secreto, creyendo en silencio, pero sintiendo que el cielo ha guardado silencio. Oh, pero escúchame, cuando parece que nada está ocurriendo, es cuando Dios está preparando algo grande. Hay un susurro del cielo hoy que dice: estoy a punto de entregarte algo que no puedes imaginar. Pero, antes de que llegue, el Espíritu de Dios necesita que lo entiendas, que lo disciernas, que prepares tu corazón, porque los grandes regalos de Dios no llegan a corazones distraídos, ni impacientes, ni incrédulos. Cuando Dios está a punto de darte algo grande, el cielo se mueve, los ángeles se alinean y tu espíritu debe estar listo. No es casualidad que estés aquí. Este mensaje es una cita divina con tu destino. Espíritu Santo, haz lo que solo tú puedes hacer. Toca al cansado, levanta al quebrado y prepara al que va a recibir algo grande. Cuando Dios está a punto de entregarte algo grande, una de las primeras señales es que Él te esconde. No es rechazo, no es olvido, es cobertura divina, es protección sagrada, es parte del proceso celestial. Dios no exhibe aquello que todavía está siendo formado. Cuando va a hacer algo grande contigo, lo primero que hace es apartarte. Te separa de ciertas personas, de ciertos ambientes, incluso de ciertas oportunidades, no porque no seas digno de ella, sino porque Él sabe que lo que está gestando en tu vida necesita privacidad, necesita tiempo, necesita profundidad. El vientre de una madre es un lugar oculto, pero es también el lugar donde se forma el milagro. Así también, Dios te lleva a lugares secretos donde nadie te ve, donde nadie te aplaude, donde nadie entiende lo que estás viviendo, y ahí, en ese lugar de anonimato, Dios trabaja en lo que el ojo humano no puede ver. Él moldea tu carácter, tu fe, tu obediencia, tu humildad. Muchos quieren ser usados por Dios públicamente, pero no han permitido que Él los trate en lo privado. La grandeza que viene de Dios siempre nace en la cueva, no en la plataforma. David fue ungido como rey, pero no fue llevado directamente al trono, fue llevado al desierto, fue escondido, pasó años cuidando ovejas, años en el anonimato, años siendo ignorado por su propia familia, pero ahí, en lo escondido, aprendió a adorar sin público, a pelear sin reconocimiento, a ser fiel sin recompensa, porque antes de ser rey de una nación, tenía que ser siervo en secreto. Dios no lo olvidó, lo estaba preparando, lo estaba escondiendo del enemigo, lo estaba guardando de la exposición prematura, porque lo que se revela sin estar listo se rompe. Hay personas que se desesperan porque no son vistas, sienten que nadie los llama, que nadie los elige, que su don es ignorado, pero lo que no saben es que el silencio que los rodea no es castigo, es preparación, es una incubadora espiritual. Dios te está escondiendo del aplauso que podría intoxicarte, de la fama que podría distraerte de la plataforma, que podría destruirte si no estás anclado en su presencia, porque Dios prefiere verte madurar en lo secreto que verte brillar un momento y luego desaparecer. También, el esconderte prueba tus motivaciones. ¿Lo haces para ser visto o lo haces para ser obediente? ¿Estás dispuesto a servir sin título, a orar sin reconocimiento, a esperar sin explicación? Dios no te va a confiar lo grande si no puede confiar en tu corazón cuando nadie te mira. El proceso de ser escondido revela si tu fe está basada en la recompensa o en la relación, si tu adoración depende del público o del secreto, si tu obediencia viene por amor o por conveniencia. Incluso Jesús fue escondido durante 30 años en silencio, 30 años sin hacer milagros públicos,
30 años en una carpintería antes de 3 años de ministerio. El Hijo de Dios, el Salvador del mundo, fue ocultado por el Padre hasta que llegó la hora señalada, y cuando esa hora llegó, el cielo habló, los cielos se abrieron y todo se alineó. Pero primero, Jesús fue escondido, y si el Padre escondió al Hijo, ¿cuánto más a nosotros? No temas cuando nadie te vea, no te frustres cuando no te llamen. Es señal de que Dios está haciendo algo profundo, algo eterno, algo demasiado grande para ser expuesto demasiado pronto. En ese lugar de escondite divino, Dios también te libera de la dependencia humana. Te enseña a depender solo de Él, a buscar solo su aprobación, a vivir por su palabra y no por la validación de otros. Te vacía del ruido externo para que puedas conocer su voz interna, te aparta de las multitudes para revelarte en intimidad, porque lo grande de Dios no comienza con visibilidad, comienza con separación. En ese tiempo escondido, cuando parece que todo está en pausa, en realidad el cielo está trabajando a tu favor. Dios no ha cancelado lo que te prometió, solo se está asegurando de que estés listo para sostenerlo cuando llegue. Cuando Dios está a punto de entregarte algo grande, la prueba no desaparece, se intensifica, y esa intensidad no es una señal de que Dios se ha alejado, sino una confirmación de que estás más cerca de la promesa de lo que imaginas. El enemigo siempre ataca con más fuerza cuando sabe que estás a punto de entrar en una nueva dimensión. Las pruebas aumentan, la presión crece, las puertas parecen cerrarse y las voces contrarias se hacen más ruidosas, pero todo eso es parte del diseño de Dios para prepararte, no para destruirte, porque antes de que Dios te dé algo grande, quiere asegurarse de que puedas sostenerlo sin que eso te quiebre. Cada persona en la Biblia que recibió algo grande de parte de Dios pasó por una prueba mayor justo antes. Abraham fue probado con su hijo Isaac, José fue traicionado y encarcelado antes de ser exaltado, Moisés fue rechazado antes de ser llamado, Jesús fue tentado en el desierto justo después de ser afirmado por el Padre. La afirmación del cielo muchas veces es seguida por la confrontación del infierno, y no es coincidencia. Es una guerra espiritual que se activa cuando tu destino comienza a manifestarse. Lo que estás enfrentando ahora no es castigo, es evidencia de que estás en el camino correcto. Dios no permite las pruebas para herirte, sino para revelarte, para mostrarte lo que hay dentro de ti y para mostrarte quién es Él en medio del fuego. La prueba no cambia a Dios, ti cambia a ti moldia, ti purifica, ti enfoca. Lo que no necesitas se quema, lo que es eterno permanece, y ese proceso, aunque doloroso, es necesario para que puedas caminar con autoridad cuando llegue el cumplimiento. Porque no puedes reinar en lo nuevo con mentalidad de esclavo, no puedes recibir algo eterno con manos que aún están llenas de temor, orgullo o dependencia. Cuando la prueba se intensifica, también se intensifica la gracia, pero esa gracia no siempre se siente como alivio, a veces se siente como resistencia. Dios te está fortaleciendo en secreto, y aunque tú solo veas el conflicto, te está haciendo más fuerte, más sabio, más sensible, más estable. Las lágrimas que derramas en esa temporada no son en vano. Cada una de ellas está regando el terreno donde pronto brotará la promesa. Y aunque en lo natural parezca que estás retrocediendo, en lo espiritual estás siendo empujado hacia adelante. Hay un tipo de fuego que no destruye, sino que refina, y ese es el fuego de las pruebas que Dios permite cuando está a punto de entregarte algo grande. Él sabe que el peso de la promesa también trae responsabilidad, oposición y visibilidad. Por eso, antes de colocarte en ese lugar, Él permite que atravieses circunstancias que te enseñen a depender completamente de su voz, no de tus emociones, no de tus recursos, no de tus conexiones.
La prueba elimina los apoyos falsos y fortalece tu raíz espiritual. Muchos quieren la plataforma sin pasar por el proceso, quieren la bendición sin la batalla, pero no hay victoria sin guerra ni gloria sin entrega. La grandeza espiritual no nace en la comodidad, nace en la prueba. Dios usa la dificultad como entrenamiento. Cada lágrima es una oración no hablada. Cada noche oscura es una oportunidad para confiar. Cada momento de silencio divino es una invitación a creer sin ver. Y cuando te mantienes firme en medio de esa prueba intensificada, estás diciendo con tu vida: Señor, confío en ti, aunque no entienda, espero en ti, aunque no vea, te adoro, aunque me duela. La prueba también sirve como separación. Hay cosas, personas y actitudes que no pueden ir contigo a la siguiente temporada, y Dios, en su amor, permite la presión para que todo lo que no viene de Él se caiga. Lo que permanece después de la prueba es lo que realmente está cimentado en Él. Por eso, aunque duele, también limpia, aunque cansa, también edifica, y, aunque parezca que estás perdiendo, en realidad estás siendo posicionado, porque en el reino de Dios, muchas veces la batalla más intensa ocurre justo antes de la victoria más grande. Mientras el enemigo piensa que te está venciendo, Dios ya está preparando la manifestación de algo que cambiará tu vida para siempre. Cuando Dios está a punto de entregarte algo grande, te pedirá una obediencia que no siempre vendrá con explicación. Él no te debe detalles, no tiene por qué mostrarte el mapa completo antes de pedirte que tomes el primer paso, porque lo que está por darte es tan grande, tan sobrenatural, tan lleno de propósito, que solo puede ser sostenido por una fe que no depende del entendimiento humano. La obediencia sin explicación es una de las pruebas más puras del corazón. Es donde se revela si estás buscando comprender o simplemente estás dispuesto a confiar. Abraham no recibió una explicación detallada cuando Dios le dijo que dejara su tierra y su parentela. Solo recibió una promesa: te mostraré. No fue una instrucción acompañada de un plan estratégico ni de garantías humanas. Fue una palabra divina, una palabra que requería movimiento antes de ver resultados. Y Abraham se fue sin saber a dónde iba, pero sabiendo quién lo llamó. Esa es la clase de obediencia que precede a lo grande. No es cómoda, no es lógica, no siempre tiene sentido, pero abre puertas en el mundo espiritual que no se abren con la razón, solo con la fe. Dios a veces guarda detalles porque esos detalles pueden convertirse en distracciones. Si Él te mostrara todo lo que va a hacer, podrías adelantarte, podrías manipular el proceso, podrías incluso asustarte y retroceder. Entonces, en su sabiduría, te da una instrucción, no una explicación, y espera que digas sí. No porque necesite tu permiso, sino porque anhela tu rendición. La obediencia sin explicación revela madurez. Revela que no necesitas entender para decir sí, Señor. Revela que confías más en su voz que en tu lógica. Muchos quieren lo grande, pero no están dispuestos a moverse sin ver. Quieren que Dios les garantice que todo saldrá bien antes de obedecer. Pero la grandeza de Dios no es para los que necesitan ver para creer, es para los que creen y luego ven. Cada paso de obediencia sin explicación es como una llave en el reino espiritual que abre puertas que están cerradas para los que solo se mueven por conveniencia. Dios honra al que obedece, incluso cuando tiene miedo, al que avanza, incluso cuando no ve el camino claro. La obediencia sin explicación también duele, porque muchas veces implica soltar cosas que amas, implica decir no a relaciones que te hacen sentir bien pero que no están alineadas con tu propósito, implica dejar lugares de comodidad para caminar en territorio desconocido. Pero en esa obediencia, tu oído espiritual se agudiza, aprendes a reconocer la voz de Dios sin depender de señales externas,
Aprendes a caminar con una fe que no necesita apoyarse en la vista, sino que descansa en la confianza. Dios no te pedirá una obediencia parcial. Él no está buscando gente que le diga sí solo cuando entienden. Él busca a aquellos que puedan decir aquí estoy, aun cuando no tengan todos los detalles. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que caminaron con Dios sin entender todo. María no entendió completamente cuando el ángel le dijo que daría luz al Salvador, pero su respuesta fue clara: hágase en mí según tu palabra. Ese es el lenguaje del cielo, eso es lo que Dios busca. Personas que digan hágase aun cuando no vean el cómo. La obediencia sin explicación te posiciona para lo sobrenatural, porque no te mueves en tus fuerzas, sino dependiendo del poder de Dios. Estás diciendo con tus actos que crees que Él es digno de confianza, aun cuando el proceso no tenga sentido. Y Dios siempre honra esa clase de fe, no con cosas pequeñas, sino con cosas grandes, porque el que es fiel en lo incierto será recompensado con lo eterno. El que dice sí cuando todo en su carne dice, no está preparando el camino para una manifestación del cielo que otros no entenderán. Dios muchas veces no está esperando que entiendas, solo está esperando que confíes. Él ya tiene preparado lo grande, ya está listo, ya fue hablado en el cielo, pero lo entregará al que esté dispuesto a caminar en obediencia total, aunque no haya explicación, aunque no haya seguridad, aunque no haya lógica, porque lo grande de Dios no depende de tu entendimiento, depende de tu entrega, y esa entrega se activa con una sola palabra: sí. Cuando Dios está a punto de entregarte algo grande, muchas veces lo primero que hace es guardar silencio, y ese silencio no es castigo, es entrenamiento, no es rechazo, es preparación. Hay momentos en los que has orado, clamado, ayunado, buscado con todo tu corazón y, sin embargo, no escuchas nada, no hay señales, no hay confirmaciones, no hay dirección clara. Lo único que parece rodearte es un profundo silencio, pero ese silencio está cargado de propósito, porque en ese silencio Dios está moviéndose de maneras que tus ojos no pueden ver. Cuando Dios guarda silencio, no significa que no esté trabajando, significa que está preparando algo que solo será revelado en el tiempo exacto. El silencio de Dios nunca debe interpretarse como ausencia. Él está más cerca de lo que imaginas, está obrando detrás del telón, organizando piezas, moldeando corazones, cerrando puertas que no eran tuyas, protegiéndote de trampas que no viste y preparando un escenario que tú aún no comprendes. Pero, como no lo puedes ver, comienzas a dudar, tu carne se inquieta, tu alma se agita, y el enemigo aprovecha ese momento para susurrarte mentiras. Te dice que Dios se olvidó de ti, que tu oración no fue escuchada, que perdiste tu oportunidad. Pero la verdad es que, cuando el cielo guarda silencio, es porque algo eterno se está gestando. Hay silencios que prueban tu fe más que cualquier palabra, porque es fácil creer cuando Dios habla. Cada paso es fácil de confiar cuando hay confirmaciones constantes, pero puedes creer cuando no hay nada. Puedes seguir adorando cuando no sientes su presencia. Puedes obedecer cuando no entiendes. Ahí es donde se mide tu madurez espiritual. El silencio revela si tu relación con Dios está basada en lo que Él hace o en quién Él es, si solo buscas su voz para sentir seguridad o si lo amas lo suficiente como para esperarlo en medio del desierto. Job no entendía lo que estaba viviendo, no tenía respuestas, todo lo que tenía era silencio. Pero en ese silencio, él declaró: yo sé que mi Redentor vive. Esa clase de fe mueve el cielo, esa clase de confianza hace temblar al infierno, porque cuando alguien decide creer, aún sin evidencia, está diciendo que su fundamento no son las emociones, ni las circunstancias, ni las señales, su fundamento es la fidelidad de Dios. Y esa fe,
esa convicción, es la que prepara el corazón para recibir lo grande. El silencio también tiene el propósito de enseñarte a discernir, porque muchas veces estás rodeado de tantas voces que no sabes cuál es la de Dios. Entonces, Él guarda silencio para que aprendas a callar. Todo lo demás te lleva a un lugar donde ya no puedes depender del consejo humano ni de tus propios razonamientos. Te lleva a un punto donde solo su voz importa. Pero antes de hablar, te entrena a escuchar, te enseña a esperar, a quedarte quieto, a no moverte por ansiedad, sino por dirección. El silencio es el filtro que Dios usa para separar a los que buscan respuestas de los que buscan su rostro. Cuando estás en ese lugar de aparente quietud, lo mejor que puedes hacer es permanecer. No trates de fabricar respuestas, no busques profecías para calmar tu ansiedad, no llenes el vacío con actividad. Quédate, adora, medita en su palabra, porque cuando no escuches nada, su palabra seguirá hablando, y muchas veces la voz que estás esperando ya fue hablada en las Escrituras. El silencio de Dios nunca contradice su palabra. Si quieres escucharle, aliméntate de ella. En lo escrito encontrarás lo que necesitas para mantenerte firme mientras esperas lo nuevo. El silencio también es una señal de confianza divina. Dios sabe que estás más fuerte de lo que crees, sabe que tu fe ha madurado, por eso guarda silencio, porque ya no necesitas repetirte lo que ya sabes, porque ya te ha hablado antes, ya te ha formado. Ahora solo espera y camina por lo que ya fue dicho. El silencio es una invitación a madurar, no a rendirte, es una oportunidad para caminar por fe, no por vista, para aprender a descansar en lo que Él ha prometido, aunque todo a tu alrededor grite lo contrario. Y cuando llegue el momento, cuando el proceso se haya cumplido, cuando el corazón esté listo, ese silencio se romperá, y cuando lo haga, su voz será más clara, más fuerte, más poderosa, no porque Él haya cambiado, sino porque tú fuiste transformado en el proceso de espera. Porque lo grande que Dios está por darte no puede ser recibido por una fe débil ni por un espíritu ansioso, solo puede ser entregado a aquel que aprendió a confiar en medio del silencio. Cuando Dios está a punto de entregarte algo grande, Él observará con atención cómo manejas lo pequeño, tu actitud, tu fidelidad, tu disposición en lo que parece insignificante es lo que determina si estás listo para lo significativo. En el reino de Dios, todo comienza en semilla. Las cosas grandes se disfrazan de cosas pequeñas para probar el corazón. Dios no te entrega lo extraordinario de inmediato. Primero te entrega lo ordinario y observa cómo lo honras. Si desprecias lo pequeño, demuestras que no estás preparado para lo grande, porque el que es fiel en lo poco será puesto sobre mucho. No se trata solo de cuánto haces, sino de cómo lo haces. Eres excelente en lo que nadie ve, sirves con alegría cuando no hay reconocimiento, cuando no hay audiencia. Tu entrega sigue siendo la misma. Muchas personas quieren plataformas, visibilidad, impacto, pero no están dispuestas a cuidar lo que tienen ahora con esmero y gratitud. Dios no se impresiona con deseos grandes, Él responde a corazones fieles. Si no puedes mantener una actitud correcta cuando nadie te observa, tampoco lo harás cuando todos te estén mirando. La prueba de lo pequeño es una puerta espiritual. Cada acto de obediencia, aunque parezca mínimo, está sembrando en lo invisible. David fue ungido rey, pero regresó a cuidar ovejas. No pidió trono, no exigió posición, no usó la unción como excusa para dejar sus responsabilidades. Él entendía que lo pequeño era parte del entrenamiento. En el campo, sin audiencia, aprendió a pelear contra leones y a proteger lo que le fue confiado, y fue precisamente esa fidelidad en lo oculto la que lo calificó para enfrentarse a Goliat. Nadie sabía quién era David ese día, pero el cielo ya lo conocía por su fidelidad en lo oculto.
La batalla que lo hizo visible fue ganada por los hábitos que cultivó en secreto. Jesús mismo enseñó sobre el valor de lo pequeño, dijo que, si no somos fieles con lo ajeno, ¿cómo se nos confiará lo nuestro? Y, si no somos fieles con lo poco, ¿cómo se nos dará lo mucho? El cielo opera con principios eternos, no se trata de saltar procesos, se trata de honrarlos. Lo pequeño es un examen espiritual, lo pequeño revela tu carácter, lo pequeño revela si estás sirviendo por amor o por ambición, si lo haces para agradar a Dios o para ser visto por los hombres. Hay personas que están estancadas, no porque Dios no quiera bendecirlas, sino porque no han demostrado madurez en lo que ya tienen. Piden más, pero descuidan lo que está en sus manos. Quieren multiplicación sin haber mostrado buena administración. Dios no te entrega más para que pierdas más. Él multiplica lo que es fiel, lo que es íntegro, lo que es tratado con honra. El secreto de recibir algo grande no está en desearlo con fuerza, sino en cuidar lo pequeño con reverencia. Lo pequeño también revela tu nivel de gratitud. Si menosprecias lo que tienes, estás cerrando la puerta a lo que viene. Cada oportunidad, cada puerta, cada tarea que te fue dada, aunque parezca simple, es parte del plan de Dios para llevarte a lo que Él ha preparado. No hay temporadas vacías en la vida de quien está en la voluntad de Dios. Todo es parte del proceso, todo tiene propósito, y Dios está observando cómo reaccionas en cada estación. Hay personas que quieren ser promovidas, pero no han aprendido a servir, quieren ser líderes, pero no han aprendido a someterse, quieren autoridad, pero no tienen carácter. Lo grande de Dios no se entrega a quienes lo anhelan con emoción, sino a quienes lo esperan con fidelidad, y la fidelidad se prueba en lo que parece sin valor, porque ahí es donde se purifican las intenciones, donde se moldea la humildad, donde se edifica la obediencia. Incluso el ministerio de Jesús comenzó en una boda, convirtiendo agua en vino. No fue un acto grandioso en apariencia, pero fue el primer milagro, fue en lo sencillo que empezó a manifestar su gloria, porque lo pequeño no limita a Dios, es el corazón del hombre lo que lo limita. Cuando tratas lo pequeño con la misma honra que tratarías lo grande, estás diciendo al cielo que estás listo, estás demostrando que no necesitas aplausos para ser obediente, que no necesitas plataformas para ser excelente, que estás tan comprometido con el proceso como lo estás con la promesa. Y eso, en el reino, tiene peso eterno. Dios mira lo pequeño, Él examina lo que nadie más ve, y cuando encuentra fidelidad y honra en lo mínimo, ahí es donde decide soltar lo máximo.